Es un gusto para mí saludarle, ingeniero, en esta presentación sobre la seguridad informática. Hemos tomado este tema como parte de de un ente que nos está afectando no solo a usuarios finales de equipo informático, sino como también desarrolladores de programas e inclusive personas que están involucradas de una manera muy indirecta a todo esto. ¿A qué es lo que se dirige o qué es lo que se pretende realmente con esa investigación? O lo que se pretendió con esa investigación. Y es básicamente saber hasta qué grado las personas, como lo mencionaba antes, tanto como usuarios finales como gente de producción, están al tanto de qué es la seguridad informática o qué se tiene sobre la idea de esto. A continuación se va a presentar este pequeño resumen sobre el informe final, y los integrantes en el transcurso de la materia somos Carlos Marvin Arevalo Iraeta, Irma Yesenia Archila de López, David Ernesto Trigueros Pleitedes y mi persona Víctor Antonio Tena Sánchez y Jonathan Cifredo Vega Recinos. Introducción. Como podemos ver, y como lo mencionaba antes, la gran diversidad y cantidad de metodologías de ataque y canales de infección utilizados por los creadores de malware comparten una serie de características que mediante el engaño del usuario logran instalar una amplia variedad de malware en los equipos de los usuarios. Y es que básicamente eso es, queremos determinar realmente cómo las personas o más bien cómo los usuarios reaccionan ante tal, digamos, instalación de cierto programa o cierto software en el cual simplemente dicen, eso me parece que es un software bastante seguro, cuando realmente no lo es. Muy probablemente traiga consigo unos 10 malware, por ejemplo. Entonces queremos determinar eso, qué es lo que realmente las personas desconocen y qué es lo que realmente conocen para poder evitar este tipo de ataques. Como podemos ver, el principal factor que por lo general comparte el malware es la utilización de metodologías de ingeniería social al momento de llevar a cabo su propagación y concretar sus infecciones. Uno de los anuncios más comunes que podemos encontrar a nivel de internet es: te ha ganado cierto celular, solo clic aquí. Cuando sabemos, o al menos el 80% de las personas o de los usuarios saben de que eso es simplemente un engaño. ¿Para qué? Para poder infectar nuestra computadora con malware de todo tipo. Hay que entender también de que virus no es el concepto o el término general para todo tipo de infección, sino que malware es el término, porque un virus es un tipo de malware. Entonces, habiendo dicho eso, procedemos. La descripción del problema en nuestra investigación. Las TICs es una constante evolución mundial. Lo que evoluciona en China evolucionará en América. Toda nueva tecnología vuelve los procesos ágiles, pero estas mismas se vuelven frágiles. La seguridad informática es un tema muy complejo y delicado a su vez. Hay miles de archivos maliciosos en Internet y tantas posibilidades a las cuales acceder a ellos. ¿Por qué digo esto? Tenemos al alcance de nuestra mano, al alcance de un clic, poder buscar información infinita de cualquier tema. Pero como a su vez y a su manera vamos profundizando en la navegación de cierto tema, podemos encontrar inclusive muchos malwares a lo largo del internet. E inclusive pudiéramos decir de que un sitio seguro puede llegar hasta ser infectado por distintos malwares. Han pasado años y es una lucha sin fin. Durante muchos años, y es por lo cual se ha acudido a la seguridad informática como tema de interés. ¿Por qué? Porque casi nadie habla de qué es una seguridad informática en concreto. Siempre se trata como virus, malware, antivirus y ya. Pero hay mucho más tras de ello. Hay un trasfondo mucho más grande, y es entender por qué suceden esos ataques cibernéticos, porque es importante conocerlos y cómo hay que intentar evitarlos. Nuestras limitaciones son, o al menos algunas de nuestras limitaciones son: distancia entre la empresa auditable y nuestro equipo de trabajo, la cual dificulta hacer el proceso auditable. Cabe entender de que cada integrante de su grupo tomó cierto conglomerado o cierta muestra dentro de su equipo, dentro de su empresa o de su actual trabajo donde éste labora, y se ha intentado auditar o tratar de monitorear los procesos al momento de ingresar a un sitio web externo que no esté dentro de las políticas de acceso de cada empresa, o
ver cómo estos reaccionan hasta de manera de infección local, ya sea por transmisión de USB o de algún archivo que venga de un correo electrónico. Por lo tanto, se han estipulado todas estas limitaciones y delimitaciones. Continuando con las limitaciones, tenemos que poco tiempo para realizar la auditoría exhausta, ya que solo se tiene un periodo de 3 meses. No podemos determinar en un tiempo tan específico cuáles son exactamente las causas a las cuales llega un ataque cibernético. Negativa es la empresa de entregarnos determinada información. Sabemos que se nos hace muy difícil tratar de decir de que la información de una empresa la vamos a ocupar por una investigación universitaria. Más sin embargo, no se nos fue tan complicado porque hubieron ciertas empresas que se accedieron a proporcionarnos cierta información o más bien a darnos esa factibilidad de hacer la investigación. El criterio profesional de miembros de la empresa o auditores internos pueda contradecir el proceso en el cual se desarrolla nuestra auditoría. Eso se refiere a que puede que, digamos, más que todo el departamento de IT de cada empresa pueda que se contradiga con lo que nosotros estábamos procesando en base a la información que estábamos verificando. Una de nuestras delimitaciones es: no hay forma de justificar en tiempo real los ataques cibernéticos. Eso se refiere a que no podemos determinar que dentro de 2 horas va a pasar un ataque cibernético o cierto equipo se va a contagiar de algún virus malicioso o de algún malware, más bien dicho. El análisis se alargará debido a los distintos ataques que pueden ocurrirse. Puede ocurrir un fallo en una máquina como un fallo en 2 máquinas o en 3 o inclusive en un servidor. Por lo tanto, esto permitirá o más bien provocará que la investigación se vuelva mucho más grande o más bien más larga. Un análisis a fondo de antivirus representará evaluar cada uno de los antivirus posibles. Tendríamos que determinar todos los antivirus posibles o existentes y evaluar cuál es el mejor en base a sus funciones. Y también esto provocará que cada uno lo pongamos a prueba para ver cuál nos provee mejores resultados. La factibilidad y viabilidad del proyecto. Para la presente investigación, los estudiantes tienen un fuerte compromiso para alcanzar resultados relevantes y útiles para la sociedad en general y más en específico en la industria y sus quehaceres en cuanto al uso de las TICs y la seguridad electrónica y tecnológica, para lo cual se cuenta con muchos recursos de comunicación, datos estadísticos y la disponibilidad de muchas empresas para realizar el estudio. Como bien lo decíamos, acudimos a nuestras empresas donde laboramos. Ahí habían recursos informáticos en los cuales podíamos evaluar las distintas adversidades que se podían dar o inclusive cómo podíamos contrarrestar. Había en estas mismas empresas políticas de informáticas o que implicaban la seguridad informática. Había departamentos de informática que a su vez también ellos están al tanto de evitar estos tipos de ataques cibernéticos. Al final, ¿cuál fue nuestra realmente pregunta de investigación? ¿Cómo pueden cuantificarse los beneficios de tener una empresa protegida contra ataques cibernéticos, hackeo o fraude virtual? A lo que queremos llegar es que cómo saber o realmente en qué beneficia, y eso en cantidades, cómo beneficia a una empresa el tener un departamento o tal vez no un departamento en específico, pero tal vez alguna herramienta que permita la protección en total de los malwares o de algún hackeo o algún fraude. Justificación: cada día más y más personas malintencionadas intentan tener acceso a los datos de nuestros equipos. Según el reporte de ESET, que sabemos que es la compañía especializada en ciberseguridad, al menos 3 de cada 5 empresas en toda la región sufrieron el año pasado algún tipo de ataque cibernético. Entre estas, el 45% reportó códigos maliciosos en sus equipos, de los cuales la mitad fue ransomware, un tipo de malware que saltó a la popularidad después de que se reportaran hasta 638 millones de ataques en 2016. Hay que recordar que el ransomware lo que hacía era que encriptaba tu información y al momento de querer desencriptar la información no te permitía, porque lo que te decía era que te enviaba un correo que si querías recuperar tu información tenías que pagar por ello. Por lo tanto, el ransomware fue uno de los ataques mucho más potentes que se han realizado en los últimos años. El acceso no autorizado a una red informática o los equipos que en ella se encuentran puede ocasionar en la gran mayoría de los casos graves problemas. Hay que tener en cuenta de que en cada empresa se debe de tener un control de acceso tanto a sitios externos como también alguna política que maneje ese tipo de accesos o
o manipulación de información, ya sea por medios externos. Cabe justificar también de que una buena forma o una buena práctica de cada empresa es tener esa política informática, en la cual establezca, por un decir, una USB debe ser aprobada primero por el Departamento de Tecnología para que pueda ser usada y eso mismo que el Departamento de Tecnología corrobore de que esa USB está limpia. Nuestros objetivos principales, o al menos en general, fue discernir las principales razones por las cuales son causados los ataques cibernéticos y asimismo concretizar las acciones o medidas que actúan sobre las causas para poder minimizar los daños administrativos. Todos sabemos que el fin de los ataques maliciosos es poder robar nuestra información y al final eso se vuelve en daños administrativos para la empresa. Un objetivo específico, evaluar cómo los ataques cibernéticos influyen en las medidas preventivas que toman las empresas, identificar la cantidad de empresas dedicadas a la prevención y cura de ataques cibernéticos, examinar cuántos tipos de categorías existen para los ataques cibernéticos. Nuestra hipótesis, los ataques cibernéticos se han incrementado un 500% comparado desde hace 10 años, y esto representa una industria de millones de dólares en prevención. Y muchas empresas han surgido con el fin de capitalizar en el miedo y la falta de seguridad, generando paranoia entre los usuarios, tanto de PCs como telefonía móvil. ¿Eso qué quiere decir? De que nos hemos visto envueltos en el cual las personas no ven la seguridad informática como una herramienta como tal. Ni siquiera lo ven como algo tan específico o tan vital en una empresa. Sí tienen cierto grado de nivel, pero les falta trasfondo. A todas las empresas les falta el trasfondo porque no conocen la historia, no conocen todos los ataques que han venido ocurriéndose en estos años atrás. Por eso mismo hemos creado un marco teórico para que la gente pueda entender desde dónde viene todo esto y hacia dónde va. La seguridad informática se puede definir como el proceso de prevenir y detectar el uso no autorizado de un sistema informático. Implica el proceso de proteger contra intrusos, el uso de nuestros recursos informáticos con intenciones maliciosas o con intención de obtener ganancias o incluso la posibilidad de acceder a ellos por accidente. Pero hay 4 áreas principales que cubre la seguridad informática. Uno de ellos es la confidencialidad, que solo los usuarios autorizados pueden acceder a nuestros recursos. Integridad, solo usuarios autorizados deben ser capaces de modificarlos. Disponibilidad, los datos deben estar disponibles para los usuarios solo cuando sea necesario. Autenticación, estás realmente comunicándote con los que piensas que te estás comunicando. Saber ese control de acceso y saber todas esas áreas principales que cubre la seguridad informática es de vital importancia. Ahora bien, nuestro marco histórico es el primer virus que atacó una máquina IBM Serie 360, fue llamado Creeper, creado en 1972 por Robert Thomas Morris. Este programa emitía periódicamente en la pantalla el mensaje I am a Creeper, catch me if you can. Soy una enredadera, agárrame si puede. Para eliminar este problema se creó el primer programa antivirus, denominado Reaper, segadora. Después de 1984, los virus han tenido una gran expansión, desde los que atacan los sectores de arranque de disquete hasta los que se adjuntan en un correo electrónico. En 1970, John Schoch y John Hop elaboraron programas autorreplicables. Estos programas servían para controlar la salud de las redes informáticas. Días después de su lanzamiento, el programa se propagó en todas las máquinas y sus múltiples miles copias de sí mismo colapsaron la red. En 1972, el primer virus atacó a una máquina IBM Series 360. Como lo mencionábamos al inicio, es el de I am Creeper, catch me if you can. El 3 de noviembre de 1983, el virus fue concebido como un experimento para ser presentado en un seminario semanal de seguridad informática. El concepto fue introducido por el autor y el nombre virus fue dado por Len Adelman. Después de 8 horas de trabajo sobre un VAX 11750 ejecutando Unix, el primer virus estuvo listo para la demostración. En 1983 se establece una definición para los mismos. Ahora bien, nuestro marco conceptual más o menos de la forma en cómo estos funcionan o cómo debería funcionar la seguridad informática en un puesto de trabajo es básicamente así.
Antes habría que ver la prevención, políticas, normas, procedimientos técnicos, conseguir sistemas de seguridad, conseguir antivirus o algo que me prevea un ataque. Si procede, si traspasa esa barrera de la prevención y pasa a la detección, entonces habría que aplicar los protocolos de seguridad, de red, de antivirus, algún anti-adware o cualquier otra herramienta que me permita tratar de parar la propagación de estos mismos. Ahora bien, si esta barrera también se traspasara, habría que irnos por la otra vía, que también pudiera tomarse como de la de prevención. Antes de, habría que hacer un respaldo de nuestra información o una encriptación de la información. Si en dado caso se traspasan esas barreras, pues por lo menos tenemos un backup en nuestra nube o un backup físico en el cual podemos decir esta información no la perdí del todo. E inclusive podemos tener un registro de los daños que se hicieron o un log, que en este caso es el registro de los errores en cierto programa, para que nos permita entender cómo reaccionar en un futuro, tal vez no cercano, tal vez sí, cómo reaccionar a cierto ataque. La metodología de la investigación que ocupamos fue aplicada. Los sujetos objetos de estudio fue al menos tener 3 empresas entre nacionales y multinacionales. Terminamos optando por las nacionales porque terminamos votando en nuestras empresas de donde laboramos. La población y la muestra. Survey System Calculator lo ocupamos basado en los intervalos de confianza al 95% para determinar la muestra. La población será un universo de transferencias financieras e información revisada por la empresa. Variables e indicadores, tomamos variables cualitativas, porcentaje de muestras estudiadas e irregularidades encontradas. Son las variables y los indicadores que hemos tomado para nuestra investigación. Técnicas y instrumentos de recolección de datos. Ocupamos una encuesta de 10 preguntas, 5 preguntas abiertas y 5 preguntas cerradas, a las cuales estas las subimos a la herramienta llamada Monkey Survey, que se dedica a realizar encuestas, en las cuales se puede realizar una encuesta y se comparte a través de la red. Nos ayudó a comparar los datos estadísticos y a sacar los resultados. Intentamos, si en dado caso la encuesta no nos bastaba, también tuvimos la necesidad de ocupar cuestionarios, en los cuales solo se iban a analizar puntos críticos, pero al final se terminó optando por una unión entre la encuesta y los cuestionarios. ¿Cuáles fueron los materiales a ocupar? 5 computadoras, 5 conexiones y 5 paquetes de Office. Una por cada integrante de nuestro equipo. Procesamiento y análisis de la información. La información se procesará por medio de encuestas realizadas en Monkey Survey, con el fin de evaluar las opiniones y situaciones vividas por un número de usuarios de productos de seguridad informática. La información obtenida será analizada descriptivamente, determinando frecuencia e intervalos de confianza, tendencia en países, marcas de antivirus y fechas con incrementos o decrementos de ataques con respecto a las variables de estudio. Aquí podemos tener el cronograma, que básicamente ya estamos en la parte final de la entrega del informe final. Ya pasamos esa semana, o al menos estamos entre ese intervalo. Nuestro presupuesto fue como les mencionaba, los 5 materiales y equipos que ocupamos, entre uno por cada integrante. Las estrategias de utilización de resultados. Se detallarán el tipo de programas que la mayoría de gente ocupa para determinar el flanco débil de la mayoría de usuarios. Todos sabemos de que siempre hay un eslabón más débil. Y en ese caso no es la excepción. Sabemos que hay un programa, hay un sitio o algo que es el más infestado y la gente accede a eso y por desconocimiento de que pueda llegar a ser un malo. Determinar qué clase de síntomas utilizan frecuentemente para determinar si la mayoría de contagios se producen por la web. Sabemos que hay 1.000.000 de formas que se pueden contagiar a través de herramientas externas, a través de dispositivos de almacenamiento externos y a través de la red también. Se establecerá un parámetro el cual dictará si los encuestados conocen o utilizan alguna medida de prevención o alguna medida de seguridad informática, porque al final eso es lo que se pretende, saber cómo estamos preparados ante tales situaciones.
Al pasar la encuesta y ver los resultados que se nos han dado, hemos llegado a este tipo de conclusiones. Aunque se tiene la idea general de lo que representa la ciberseguridad o la seguridad informática, se utiliza como sinónimo de seguridad de la información, pero no es del todo correcto. El propósito de la seguridad en todos sus ámbitos de aplicación es reducir riesgos hasta un nivel que sea aceptable para los interesados en mitigar amenazas latentes. En un sentido amplio, por seguridad también se entiende todas aquellas actividades encaminadas a proteger de algún tipo de peligro. Por lo que tratamos de identificar son las costumbres, prácticas e incluso mitos de las personas con respecto a los ataques y seguridad cibernética. A partir de este conocimiento, entonces pueden identificarse y recomendarse buenas prácticas para la protección de la información. Según los datos estadísticos previamente presentamos, podemos ver que existe una gran falta de atención al manejo de Windows Update, herramienta que permite la actualización y en muchas ocasiones el parcheo de vulnerabilidades en el sistema operativo. También podemos observar que se tienen datos de antivirus utilizados por los usuarios como primarios, siendo el Avast, antivirus con una versión gratis y muy famosa, y muchas afectaciones de troyanos posiblemente por descargas ilegales, exceso a sitios sin debida protección, clics en enlaces infectados o descarga de archivos por medio de correo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, es necesario mantener un estado de alerta y actualización permanente. La seguridad es un proceso continuo que exige aprender sobre las propias experiencias. No porque yo esté protegido de algún ataque cibernético el día de ahora, no quiere decir que me pueda pasar dentro de 1 hora, 5 minutos o el día de mañana. Hay que estar alertas y tener un antivirus cerca o tener cualquier medida de protección o inclusive nuestro respaldo de información. Las organizaciones no pueden permitirse considerar la seguridad como un proceso o un producto aislado de los demás. La seguridad tiene que formar parte de las organizaciones, tiene que ser una herramienta vital, una herramienta que tiene que sí o sí estar como parte del plan de una empresa. Debido a las constantes amenazas en que se encuentran los sistemas, es necesario que los usuarios y las empresas enfoquen su atención en el grado de vulnerabilidad y en las herramientas de seguridad con las que cuentan para hacerle frente a posibles ataques informáticos que luego se pueden traducir en grandes pérdidas. Como nuestras recomendaciones como grupo es actualice regularmente su sistema operativo y el software instalado en su equipo, poniendo especial atención a las actualizaciones de su navegador web. Navegue por páginas web seguras y de confianza para diferenciarlas. Identifique si dichas páginas tienen algún sello certificado que garantice su calidad y fiabilidad. Instale un antivirus y actualícelo con frecuencia. Analice con su antivirus todos los dispositivos de almacenamiento de datos que utilice y todos los archivos nuevos, especialmente aquellos archivos descargados de internet. Utilice contraseñas seguras, es decir, aquellas compuestas por 8 caracteres como mínimo que combinen letras, números y símbolos. Todas estas son medidas de seguridad para evitar cualquier ataque cibernético, fraude o hackeo de nuestra información. Esta fue nuestra presentación de nuestra investigación. Ha sido una investigación bastante satisfactoria. Hemos logrado aprender, no solo con el simple hecho de que hemos investigado a fondo, sino que también nos hemos dado cuenta de que inclusive nosotros mismos que estamos presentando esa investigación podemos vernos afectados en las distintas situaciones y que a lo mejor no estamos siguiendo las medidas adecuadas. Gracias por haber visto este video en el cual explicamos nuestra investigación. Gracias, y hasta aquí podemos llegar y concluir de que la seguridad informática es una herramienta de la que todos debemos estar al tanto y de la que todos debemos estar en un uso constante. Muchas gracias.